La calificadora de riesgo internacional Standard & Poor's ha elevado las perspectivas el día de ayer de la deuda peruana a positiva, luego de haber estado en estable. ¿Qué significa esto? Básicamente, independientemente del ranking que tienen las deudas soberanas a nivel internacional, digamos, si son el grado de inversión y en qué escala dentro del grado de inversión están. Por ejemplo, nosotros estamos en grado de inversión. Adicionalmente a eso, existe este tema de la perspectiva, que es, digamos, la probabilidad de que en la siguiente revisión de la nota de la deuda soberana, las clasificadoras como Standard & Poor's eleven la nota o la mantengan estable. En este caso, lo que está diciendo básicamente Standard & Poor's es que en la próxima revisión hay mucha más probabilidad de que se eleve la nota, o sea, que subamos, digamos, un punto más dentro de esta escala, dentro de este escalón de, digamos, notas dentro del grado de inversión que ya tiene la deuda soberana. Y esto básicamente explicado porque, digamos, si lo que menciona Standard & Poor's es que si se mantiene el ritmo de inversión y que si se terminan haciendo todos los proyectos importantes, por ejemplo, en el sector minero, en el sector de los proyectos de cobre, por ejemplo, que existen en el país, la posibilidad de elevar la nota es bastante alta, porque obviamente esto aumentaría la posibilidad de crecimiento en el país, a pesar de que estima también que, digamos, por la crisis internacional, el efecto en el crecimiento peruano estaría, digamos, disminuyendo a lo que había digamos, visto en los últimos meses, y proyecta un 5.5% más o menos de crecimiento de la economía peruana. Por otro lado, el valor de las exportaciones de alimentos y bebidas en América Latina ha crecido 16% en el primer semestre, ha señalado la Cámara de Comercio de Lima, sumando 366 millones de dólares. Explica también que en el caso, por ejemplo, de la exportación de alimentos y bebidas a Europa, esta ha caído en 4%. En el caso de la exportación a Estados Unidos y Canadá ha caído 1% en este primer semestre, evidentemente por lo que está sucediendo en Europa y en Estados Unidos. Pero también menciona, por ejemplo, el crecimiento de la oferta exportable, de la exportación en realidad a los países de Latinoamérica. Ha mencionado que, por ejemplo, ha venido creciendo esta exportación de alimentos y bebidas en Latinoamérica en aproximadamente 24% en promedio anuales. Es un monto bastante elevado y efectivamente parte de lo que sucede ahora es que la industria está mirando también el mercado latinoamericano para poder hacer la exportación de sus productos como mercados sustitutos a los mercados que usualmente tendíamos a exportar. Y esto también es un poco la voz de alerta que hemos visto, por ejemplo, en una entrevista el día de ayer, que algunos mercados latinoamericanos están tomando algunas medidas proteccionistas que de cierta forma afectan a industrias como la nuestra, en el caso de las exportaciones, en este caso, por ejemplo, de alimentos y bebidas, pero también de otros productos como textiles, etc. Por otro lado, el BBVA Asset Management Continental SAF, la sociedad administradora de fondos del Banco Continental BBVA, ha mencionado que el patrimonio administrado de los fondos mutuos ya está superando los 6.000 millones de dólares. Esta era una cifra que no se proyectaba cerrar tan rápido, se proyectaba probablemente tener para o hacia fines de año, y lo que se está viendo es un ritmo de crecimiento bastante interesante, aproximadamente 3.000 partícipes o 3.000 nuevas personas cada mes en promedio que están entrando dentro del esquema de inversión a través de fondos mutuos. Lo que ha explicado también el BBVA es que de los 292.000 personas o partícipes que existen actualmente invirtiendo en fondos mutuos, podríamos estar cerrando más o menos el año en 310.000 partícipes, y además que, digamos, el nuevo monto que ha habido en lo que va del año, que hemos pasado más o menos de un fondo administrado en general, de fondos mutuos de 5.000 millones de dólares aproximadamente a 6.000 millones de dólares, hemos crecido 1.000 millones de dólares en lo que va del año, es bastante dinero. Aproximadamente de este incremento el 98%, casi todo el incremento se ha ido a renta fija. ¿Qué significa renta fija? Básicamente se ha ido a, digamos, instrumentos que los fondos mutuos manejan o que invierten básicamente en deuda corporativa, básicamente también está deuda soberana, o sea, en papeles comerciales o en instrumentos de deuda o de préstamo
que tienen, digamos, una cuota fija de pago, ¿no? Entonces, finalmente, las personas invierten en este fondo mutuo, los administradores del fondo mutuo a la vez compran deuda, compran bonos, compran papeles comerciales, que básicamente viene a ser más o menos lo mismo que prestar dinero, y este dinero se suele prestar generalmente a las empresas con una calificación de riesgo muy alta. Generalmente hay empresas bastante grandes que tienen una solvencia y un rating, digamos, una calificación muy buena, y la improbabilidad de pago o la probabilidad de pago es muy baja, de impago es muy baja. Obviamente esto para mantener o salvaguardar los intereses de las personas que invierten en estos fondos. Aquí quisiera señalar un tema adicional. Hay otro mercado interesante que se está desarrollando en el país, que es el de las sociedades administradoras de fondos de inversión, no de fondos mutuos. Aquí el esquema inclusive es mucho más sofisticado. Van generalmente a gente que tiene patrimonios familiares interesantes, patrimonios, digamos, que puedan ir a arriesgar un poco más, pero a través de estos fondos, por ejemplo, se está invirtiendo en instrumentos de factoring para ayudar a la gente a, digamos, financiar el monto antes de que cobre su factura, que generalmente es a 60 o 90 días, pues lo financian a 7 días, y esto se llama factoring. También hay fondos para leasing, para comprar vehículos, fondos de infraestructura, fondos para construir edificios, etc. Y esto es un tema importante porque de cierta forma lo que hace es dinamiza la economía, y la cantidad de ahorro que se está generando por el crecimiento del país se canaliza a través de estos fondos también hacia alternativas interesantes de inversión. Por último, el señor Chilosky de la SB, jefe de la Superintendencia de Banca y Seguros, ha mencionado el día de ayer que la licitación para la afiliación a las AFPs se va a realizar en diciembre. Ha recordado esto, dado que pues, la ley de la reforma del sistema previsional privado implicaba que hasta el 31 de diciembre de este año ya debería haberse realizado esta licitación, donde no solamente podrían participar, digamos, AFPs peruanas, sino también ha mencionado que podría o estaría abierto también a la participación de AFPs extranjeras, señalando, digamos, o dando la posibilidad de que ingrese probablemente AFPs de Colombia y de Chile. Datos económicos en el día de hoy: tenemos al tipo de cambio dólar en compra en 2.610 y la venta en 2.612, nuevamente hacia la baja, tocando un piso de 2.61 que no habíamos visto en estos días. Y el tipo de cambio euro lo tenemos en compra en 3.168 y la venta la tenemos en 3.351, como vemos en pantalla.